Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Carol Rochelle Menco Turizo y a continuación le estaré explicando un poco el paso a paso que seguí para poder realizar el ejercicio 5, el cual realicé por derivadas parciales. Primero que todo, profe, le voy a pedir disculpas por el ruido externo, es algo que se sale de mis manos. Bueno, leamos el ejercicio para poder analizarlo y llegar a una solución. Compruebe que la función u es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 satisface, es una solución de la ecuación. La segunda derivada de x más la segunda derivada de y más la segunda derivada de z debe ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros derivamos a y, después le derivamos dos veces, claro, a x, a y y a z y lo sumamos, si nos da 0, eso quiere decir que esta función es una solución de la ecuación esta. Bueno, lo primero que yo hice fue aplicar una derivada parcial. ¿Por qué una derivada parcial? Porque esta me permitía que si tenemos una función con varias variables, como lo tenemos aquí, valga la redundancia, la x, la y la z, podría derivar y dejar las otras constantes. Entonces, si yo derivaba respecto a x, dejaba constante y a y a z. Bueno, como aquí la función que nos dan está en una raíz y yo en lo personal me siento mucho más cómoda trabajando con las potencias, convertir la raíz en una potencia. El índice de la raíz va en el denominador de la potencia y la elevación del radicando va en el numerador. Entonces la convertí, aquí ya está convertida. Y luego la subí hacia el numerador porque me di cuenta que si la subía podía aplicar la regla de la cadena y me quedaba muy fácil. Entonces eso fue lo que hice. La subí y como hice el cambio, o sea, la subí, tenía que subirla con el signo opuesto. Como estaba positiva, pasó a negativo. Listo. Luego simplemente apliqué la regla de la cadena. Que baja aquí, la derivada externa de toda la función por la función interna que a su vez multiplica a la derivada interna. Eso fue lo que hice, bajé menos 1/2 a la 2 que multiplica a x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. Eso a su vez elevado a menos 3/2. ¿Por qué a menos 3/2? Porque al aplicar la regla de la cadena, eso es regla de derivación, debemos restarle una unidad al exponente en el que estaba inicialmente. ¿Y por qué aquí a las 2x? Porque recuerden que estamos haciendo derivadas parciales, entonces solamente estamos derivando con respecto a x, y y z quedan constantes, o sea, quedan 0. Y ustedes saben que la derivada de x a la 2 no es más que bajar al exponente que multiplica a la incógnita, y como este era 2 menos 1 queda 1, no se coloca y se deja así. Listo, entonces tenemos esto acá. Vamos a borrar para que no se vea tan feo. Bueno, después simplemente este 2 que está acá lo cancelé con este 2 como podía hacerlo, y me queda que la función es igual a menos x que multiplica a x a la 2 más y a la 2 más z a la 2, eso a su vez elevado a menos 3/2. Como la función inicialmente nos la dieron en un cociente, o sea, una división, simplemente moví la parte que había movido hacia arriba, la moví hacia abajo y la dejé como nos habían dado principalmente la función. Listo, entonces me quedó que la primera derivada con respecto a x iba a ser menos x sobre 2x a la 2, el x elevado a la 2 más y a la 2 más z a la 2, eso a su vez elevado a 3/2. ¿Por qué el cambio de signo? Ya eso se había explicado anteriormente. Eso, cuando se cambia, se sube y se baja, tenemos que pasarlos con signos opuestos. Luego, cuando ya tenía la primera derivada, saqué la segunda derivada con respecto a x. Bueno, como aquí podemos analizar, aquí tenemos un cociente. Entonces, ¿qué hice? Simple y sencillo. Apliqué la ley de los cocientes de las derivadas. Entonces, ¿qué dice la ley del cociente? Si tenemos, bueno,
una función arriba. Ponemos aquí. Bueno, yo creo que ahí se ve, por mira. Sí. Bueno, un poquito que se enfoque un poquito más. Listo. Y este abajo, la derivada de eso va a ser la derivada de arriba que multiplica la de abajo por la derivada de abajo que multiplica la de arriba normal, la función normal. Eso sobre 2 veces el de abajo. Listo, y eso fue lo que apliqué, bro. Aquí la derivada de arriba, la derivada de x es 1, que multiplica la de abajo sin derivar menos la de abajo derivada que aquí menos la de abajo derivada que ahí apliqué la regla de la cadena que anteriormente ya le expliqué. Bajé realicé la derivada externa, la multipliqué por la función interna sin derivar y luego la multipliqué por la derivada de la función interna. Y listo. Y recordemos, por la de arriba sin derivar. Entonces, estas dos x la multipliqué y me quedó que al final, bueno, esta parte de acá, esto es una ley de los exponentes. Cuando tenemos exponentes, simplemente estos dos se multiplican aquí y queda. Y al final me quedó que la segunda derivada de x me iba a... bueno, este uno aquí lo multiplicó con acá y listo. O sea, efectué, o sea, todo lo que podía multiplicar con estas cosas lo hice y quedó así de la siguiente manera. 2x, disculpe, x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 elevado a la 3 medios menos estas 2x las multiplique 3 a la x a la 2 que multiplica a x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. ¿Y por qué me sale esta elevación? Porque recuerden que aquí tenía que restarle, entonces aquí me faltó ponerle este amiguito. Listo. Tenía que restarle esa parte, me faltó colocarle ese amiguito ahí. Y el de abajo solamente multipliqué los exponentes y listo. Bueno, entonces ya tendría la primera derivada con respecto a x. Luego derivé con respecto a y, hice el mismo procedimiento que aplicó con x. Primero lo convertí en una potencia, luego apliqué regla de la cadena y luego apliqué un poquito de álgebra, ¿no? Que lo que se podía multiplicar se multiplicó y listo. Y acá también la regla del cociente y luego fue pura álgebra, lo que se podía multiplicar, cancelar entre sí, se canceló y listo. Luego apliqué la primera derivada parcial con respecto a z. Y pues hice también lo mismo que hice con y y x. Primero la convertí en una potencia, luego apliqué regla de la cadena y luego lo que se podía cancelar se canceló y lo que se podía efectuar se efectuó. Y para la segunda lo mismo, regla del cociente, lo que se podía cancelar se canceló y listo. Entonces ya saqué la primera, ya saqué la segunda derivada para x, la segunda derivada para y saqué la segunda derivada para z. Entonces, recordemos que el ejercicio nos decía que teníamos que la sumatoria de esas derivadas nos tenía que dar 0 para que esta función fuera una solución de esta ecuación. Entonces, yo lo que hice fue sumar las derivadas y si me daba 0, pues era una solución, ¿no? Listo. Entonces, aquí lo hice. Primero hice, aclaré las cosas, ¿no? Si la segunda derivada de x más la segunda derivada de y más la segunda derivada de z, esa sumatoria es igual a 0, se cumple que es una solución de la función inicial, ¿no? Bueno, lo primero que hice fue, ya sustituí aquí la derivada que anteriormente había sacado. La sustituí. Se aprecia bien. Listo. Bueno, la sustituí inicialmente. Luego que ya tenía esta suma, me di cuenta que tenía... Luego de la sustitución me di cuenta que tenía términos que se repetían. Entonces pensé, si tengo términos que se repiten, puedo simplificar factorizando, ¿no? Puedo factorizar la expresión. Por ejemplo, aquí en la segunda derivada de x tenía este término, que a su vez se repite con este término. Es el mismo.
el mismo término. Está en todos los tres, en las tres derivadas, tanto en la segunda derivada de x y en la segunda derivada de y y en la segunda derivada de z. Listo, z. Listo. Entonces, como ya tenía eso ahí, lo que hice fue con este término, como se repetía 3 veces, coloqué 3 multiplicado por ese término. Cierto. Entonces miré qué más se repetía ahí y pues no encontré nada más que se repitiera. Entonces coloqué el término y terminé de completar, ¿no? Y escribí, como ya tenía esas 3 cosas escritas, o sea, tenía ese término factorizado, simplemente volví a escribir lo que no había factorizado. Míralo acá, míralo acá, míralo acá. Entonces lo escribí. Luego que tenía esta suma, me fijé de que acá también había términos que se podían factorizar. Como mire estos, se repiten 3 veces. Este 3 se repite, o sea, ese 3 lo podemos factorizar. Entonces escribí de esta, la que dejé igualita, menos el factor que iba a sacar ahora, 3 que multiplica 3 veces. Entonces lo que hice fue ahí hacer un polinomio, ¿no? Entonces, que 3 que multiplicaba a x a la 2, más y a la 2, más z a la 2. Entonces esta es la parte que está aquí. Simplemente las agrupé, ¿no? Y luego quedaba este término, que si nos damos cuenta, también era el mismo término. Entonces ya tenía 3 factores. Genial, ¿no? Entonces aquí solamente, disculpe esa muletilla, profe, se me sale de las manos totalmente. Entonces ya tenía esto acá. Entonces pensando un poquito, me di cuenta que cuando uno, para la multiplicación de polinomios, cuando están elevados a una potencia, esto está elevado a la 1, recordemos. ¿Qué se hace? Estos dos se suman los dos exponentes, ¿no? Y pues eso fue lo que hice, porque es que si miramos bien, al multiplicar estas dos, ¿no? Se suman los dos exponentes y me resultó que tenía los mismos términos acá. Y la resta entre términos iguales, eso da 0. Y todo número que divide a 0, pues da 0, ¿no? Entonces me fijé y llegué a la conclusión de que u igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 es una solución de la ecuación u, que es la segunda derivada de x más la segunda derivada de y más la segunda derivada de z, que eso es igual a 0. Entonces esto sí se cumple, sí son una ecuación.